Capítulo 9 de los 1001 fantasmas. Volumen 1. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Los 1001 fantasmas. Volumen 1 de Alexandre Dumas. Los sepulcros de San Dionisio. Pero vamos a ver, ¿qué nos prueba eso, doctor?, preguntó el señor Ledru. Eso prueba que los órganos que transmiten al cerebro las percepciones pueden perturbarse a consecuencia de ciertas causas, hasta el punto de ofrecer al espíritu un espejo infiel, y que en semejante caso se ven objetos y se perciben sonidos que no existen. Sin embargo, dijo el caballero Lenoir, con la timidez de un sabio de buena fe. Sin embargo, suceden ciertas cosas que dejan huella, ciertas profecías que acaban por cumplirse. ¿Cómo explicaríais, doctor, que golpes dados por espectros hayan podido determinar cardenales en el cuerpo del que los ha recibido? ¿Cómo explicaríais que una visión haya podido 10, 20, 30 años antes revelar el porvenir? Lo que no existe puede magullar lo que es o anunciar lo que será. Ah, dijo el doctor, ¿os referís a la visión del rey de Suecia? No, me refiero a la que he presenciado yo mismo. ¿Vos? Yo. ¿Dónde? En San Dionisio. ¿Cuándo? En 1794, cuando la profanación de las tumbas. Ah, ¿sí? Oí de eso, doctor, dijo el señor Ledru. ¿Cómo? ¿Qué visteis? Decid. En 1793 fui nombrado director del Museo de los Monumentos Franceses y como tal presencié la exhumación de los cadáveres de la abadía de San Dionisio, cuyo nombre habían trocado en el de Franciada los patriotas ilustrados. Han transcurrido 40 años y puedo contaros los casos rarísimos que señalaron aquella profanación. El odio que se llegó a inspirar al pueblo contra el rey Luis XVI y que no bastó a ahogar el cadalso del 21 de enero. Se había remontado a los reyes de su raza. Quísose perseguir la monarquía hasta en su fuente, los monarcas hasta en su tumba, arrojar al viento las cenizas de 60 reyes. Tal vez a ello se mezclaba la curiosidad de investigar si se habían conservado tan intactos como se pretendía los grandes tesoros que se decían enterrados en algunas de aquellas tumbas. El pueblo se lanzó sobre San Dionisio. Del 6 al 8 de agosto destruyó 51 tumbas, la historia de 12 siglos. Entonces el gobierno resolvió regularizar este desorden, registrar por su propia cuenta los sepulcros y heredar de la monarquía a la cual acababa de herir en la persona de Luis XVI, su último representante. Tratábase también de anonadar hasta el nombre, hasta el recuerdo, hasta los huesos de los reyes. Tratábase de borrar de la historia 14 siglos de monarquía. Pobres locos que no comprendían que los hombres pueden a veces mudar el porvenir, pero nunca el pasado. Habíase preparado en el cementerio una gran huesa común, por el estilo de las huesas de los pobres. En aquel foso y sobre un lecho de cal debían de ser arrojados, como en un muladar, los huesos de los que desde Dagoberto hasta Luis XV habían hecho de Francia la primera nación del mundo. Con esto se daba una satisfacción al pueblo, pero se proporcionaba sobre todo un placer a los legisladores, a los abogados, a los periodistas envidiosos, aves de rapiña de las revoluciones, a quienes ofende cualquier esplendor, como deslumbra la luz a las aves nocturnas. El orgullo de los que no pueden edificar se cifra en destruir. Fui nombrado inspector de las excavaciones. Era para mí
un medio de salvar multitud de preciosidades. Acepté. El sábado 12 de octubre, mientras se instruía el proceso de la reina, hice abrir el Panteón de los Borbones, contiguo a las capillas subterráneas, y empecé por sacar el féretro de Enrique IV, muerto asesinado el 14 de mayo de 1610, a la edad de 57 años. La estatua del Puente Nuevo, obra maestra de Juan de Bolonia y de su discípulo, había sido fundida para convertirla en groseros sueldos. El cuerpo de Enrique IV estaba milagrosamente conservado. Sus facciones, que podían muy bien reconocerse, eran las mismas que el amor del pueblo y el pincel de Rubens han consagrado. Cuando se le vio salir primero de la tumba y aparecer a la luz del día, envuelto en su sudario, tan bien conservado como si viviera, cuán grande fue la emoción. En poco estuvo que el grito de «¡Viva Enrique IV!», tan popular en Francia, no resonara instintivamente bajo las bóvedas de la iglesia. Cuando vi aquellas muestras de respeto y hasta me atrevería a decir de amor, hice apoyar el cuerpo de pie en una de las columnas del coro, y allí pudieron ir todos a contemplarle. Iba vestido como cuando vivía, con su jubón de terciopelo negro, sobre el cual se destacaban su gorguera y sus vueltas blancas, calzas de terciopelo parecidas al jubón, medias de seda del mismo color y los zapatos de terciopelo. Sus hermosos cabellos canos formaban todavía una aureola en torno de su cabeza. La hermosa barba blanca le caía sobre el pecho. Entonces comenzó una interminable procesión, como si fueran a la adoración de la reliquia de un santo. Las mujeres acudían, unas a tocar las manos del buen rey, otras a besar la extremidad de su capa, otras, en fin, hacían arrodillar a sus hijos murmurando en voz baja: «Ah, si viviera, el pobre pueblo no sería tan desgraciado», y hubieran podido añadir «ni tan feroz», porque lo que causa la ferocidad del pueblo es la desgracia. Aquella procesión duró todo el sábado 2 de octubre, el domingo 13 y el lunes 14. El lunes empezaron de nuevo las excavaciones, después de la comida de los trabajadores, es decir, a las 3 de la tarde. El primer cadáver que sacamos después del de Enrique IV fue el de su hijo, Luis XIII. Estaba bien conservado, y aunque borrados los rasgos de su fisonomía, podía aún reconocérsele por su bigote. Siguió después el de Luis XIV, conocido por sus marcadas facciones que han hecho de su rostro la máscara típica de los Borbones, solo que estaba negro como la tinta. Después vinieron sucesivamente los de María de Médicis, segunda esposa de Enrique IV, de Ana de Austria, esposa de Luis XIII, y de María Teresa, esposa de Luis XIV, y del Delfín. Todos esos cuerpos estaban corrompidos, pero el del Delfín era putrefacción líquida. Las exhumaciones continuaron el martes 15 de octubre. El cadáver de Enrique IV seguía en pie, junto a su columna, asistiendo impasible a aquel vasto sacrilegio que alcanzaba a la vez a sus predecesores y a su descendencia. El miércoles 16, a las 11 de la mañana, precisamente en el momento en que caía sobre el cadalso de la Plaza de la Revolución la cabeza de María Antonieta, se extraía del Panteón de los Borbones el féretro del rey Luis XV. Según la antigua costumbre del ceremonial de Francia, estaba colocado a la entrada del Panteón, esperando a su sucesor, que no debía ir a reunírsele. Sacaronle de allí, y no fue abierto sino en el cementerio y junto a la huesa. Al principio el cuerpo retirado del féretro de plomo y cuidadosamente envuelto en telas y vendas parecía entero y bien conservado, pero desprendido de su envoltorio solo ofreció la imagen de la más asquerosa putrefacción. Exhalaba un hedor en tal manera infecto que todo el mundo huyó,
y hubo precisión de quemar varias libras de pólvora para purificar el aire. Arrojamos enseguida a la huesa lo que quedaba del héroe del Père Auxerre, del amante de las señoras de Châteauroux, de Pompadour y de Du Barry, y colocada sobre un lecho de cal viva, con una capa de cal viva, cubrimos aquellas inmundas reliquias. Había yo permanecido el último para hacer quemar la pólvora y arrojar la cal, cuando oí un gran rumor en la iglesia. Entré en ella precipitadamente y vi a un trabajador que luchaba con sus camaradas, mientras las mujeres le amenazaban airadas con el puño. El miserable había abandonado su triste tarea para ir a presenciar un espectáculo más triste todavía, la ejecución de María Antonieta. Después, embriagado por los gritos que había dado y oído dar, y por el espectáculo de la sangre que vio verter, había vuelto a San Dionisio, y acercándose a Enrique IV, de pie junto a su columna, y que continuaba rodeado de curiosos que casi hubieran podido llamarse devotos, se le encaró y le dijo: ¿Con qué derecho permaneces tú aquí en pie, cuando se cortan las cabezas de los reyes en la plaza de la Revolución? Y al mismo tiempo, agarrándole de la barba con la izquierda, se la había arrancado y con la derecha abofeteó el cadáver real. El cadáver había caído al suelo con un seco ruido, parecido al de un saco de huesos. Súbitamente resonó un grito unánime y espontáneo. Con cualquier otro rey hubiérase podido arriesgar tamaño ultraje, pero con Enrique IV, el rey del pueblo, era casi un ultraje al pueblo. El sacrílego trabajador corría pues el mayor riesgo cuando me lancé a su socorro. Desde que vio que podía hallar en mí un apoyo, púsose bajo mi protección, pero al mismo tiempo que le protegía, quise dejarle bajo el peso de la infame acción que acababa de cometer. Amigos míos, dije a los obreros, dejad a ese miserable, porque a aquel a quien ha insultado está en el cielo y va a obtener de Dios su castigo. Y luego, después de haberle tomado la barba que arrancó del cadáver y que conservaba todavía en su mano izquierda, le arrojé de la iglesia, anunciándole que quedaba despedido. Los silbidos y amenazas de sus camaradas le persiguieron hasta la calle. Temiendo nuevos ultrajes contra Enrique IV, mandé que lo llevaran a la huesa común. El cadáver fue acompañado hasta allí con las más profundas pruebas de respeto, y en lugar de ser arrojado como los otros al osario real, fue descendido, depositado suavemente y colocado en uno de sus ángulos, extendiéndose piadosamente sobre él una capa de tierra en lugar de una capa de cal. Al anochecer retiráronse los trabajadores y quedó solo el guardián. Era este un honrado sujeto colocado allí por mis órdenes, temiendo que, a favor de la oscuridad de la noche, no entrara alguien en la iglesia, ya fuese para ejecutar nuevas mutilaciones, ya para cometer nuevos robos. Este guardián dormía de día y velaba desde las 7 de la tarde a las 7 de la mañana. Pasaba la noche en pie, paseándose para entrar en calor o sentándose junto a un buen fuego encendido cerca de una de las columnas más inmediatas a la puerta. Todo ofrecía en la basílica la imagen de la muerte, más terrible aún por efecto de la devastación. Los panteones estaban abiertos, las sepulcrales losas arrimadas a las paredes. Las estatuas rotas alfombraban el pavimento de la iglesia. Aquí y allá, sepulcros destozados habían vomitado sus muertos, de que no debían dar cuenta hasta el día del juicio final. Todo, en fin, inducía al espíritu del hombre, si era superior, a la meditación, si débil, al terror. Por fortuna, el guardián no era espíritu, sino materia organizada. Miraba todos aquellos destrozos y ruinas, lo mismo que hubiera podido contemplar la tala de un bosque o la siega de un campo, y solo atendía a contar las horas de la noche al oír la voz monótona del reloj, única cosa que había quedado viva en la desolada basílica. En el preciso instante en que daban las 12, y cuando vibraba el último martillazo entre las sombrías profundidades de la iglesia,
el guardián oyó algunos gritos terribles en el cementerio. Eran gritos de socorro, prolongadas quejas, dolorosas lamentaciones. Pasado el primer momento de sorpresa, armóse de un azadón y se adelantó hacia la puerta que comunicaba con la iglesia y el cementerio. Pero una vez abiertas, reconociendo que los gritos salían de la huesa de los reyes, no se atrevió a pasar. Volvió a cerrar la puerta y corrió a mi cuarto, a despertarme. Me negué de pronto a creer en aquellos clamores que, según él, salían del osario real, pero como mi casa estaba precisamente delante de la iglesia, el guardián abrió la ventana, y en medio del silencio turbado, solo por el rumor de la nocturna brisa, creí efectivamente oír prolongados gemidos que no me parecieron solamente rumores del viento. Levantéme, pues, y acompañé al guardián hasta la iglesia. Llegados allí y cerrada la puerta tras de nosotros, oímos más distintamente los gemidos de que me había hablado. Era tanto más fácil distinguir de dónde partían, cuanto que la puerta del cementerio, mal cerrada por el guardián, se había vuelto a abrir después de haber este partido. No cabía ninguna duda de que los gritos procedían efectivamente del cementerio. Encendimos 2 antorchas y nos encaminamos hacia la puerta, pero por 3 veces, al acercarnos a la puerta, nos las apagó la corriente de aire que de fuera a adentro se había establecido. Comprendí que era como uno de esos pasos estrechos difíciles de franquear y que, así que estuviésemos en el cementerio, no tendríamos ya que sostener la misma lucha. Hice por lo tanto encender a más de las antorchas una linterna. Nuestras antorchas se apagaron de nuevo, pero la linterna no. Franqueamos el estrecho y ya dentro del cementerio volvimos a encender las antorchas que el viento respetó. Sin embargo, a medida que nos acercábamos, habían ido amortiguándose los clamores, y cuando llegamos al borde de la huesa, apenas se oían ya. Sacudimos nuestras antorchas por encima de la vasta apertura, y en medio de los esqueletos, sobre aquella capa de cal y de tierra que cubría el osario, vimos algo informe que se agitaba. Este algo parecía un hombre. ¿Qué tenéis y qué queréis?, pregunté yo a aquella especie de sombra. ¡Ay de mí!, murmuró una voz. Soy el miserable que ha dado un bofetón a Enrique IV. Pero, ¿cómo estás ahí?, pregunté. Sacadme cuanto antes de aquí, señor Lenoir, y os lo contaré después todo. Desde que el guardián de los muertos se hubo convencido de que tenía que habérselas con un vivo, el terror que se apoderaba de él había desaparecido. Se encaminó a buscar una escalera tendida poco más allá sobre la hierba del cementerio y la mantuvo en pie, aguardando mis órdenes. Le mandé que bajara la escalera a la huesa e invité al trabajador a que subiese. Arrastróse en efecto este último hasta el pie de la escalera, pero llegado allí, cuando fue preciso ponerse en pie y subir los escalones, advirtió que tenía una pierna y un brazo rotos. Arrojámosle entonces una cuerda con un nudo corredizo y pasóse esta cuerda por debajo de los brazos. Cogí uno de los cabos, bajó el guardián algunos escalones y gracias a este doble sostén conseguimos sacar a aquel vivo de entre la compañía de los muertos. Apenas salió fuera de la huesa, se desmayó. Nos lo llevamos junto al hogar, le acostamos sobre un lecho de paja y envié al guardián en busca de un cirujano. No tardó aquel en regresar acompañado del doctor, y aún antes que el herido hubiese vuelto en sí, solo en el acto de la operación abrió los ojos. Efectuada la cura, di gracias al cirujano, y como deseaba saber por qué extraña circunstancia el profanador se encontraba en la huesa real, despedí también al guardián. Este no quería otra cosa que irse a acostar después de las emociones de una noche como aquella. Quedé, por consiguiente, a solas con mi trabajador. Sentéme en una piedra cerca de la paja donde éste yacía y frente al hogar, cuya trémula llama iluminaba la parte de la iglesia donde nos hallábamos, dejando todas las profundidades en una oscuridad tanto más densa cuanto mayor era la claridad en donde nos encontrábamos nosotros. Interrogué entonces al herido,
y he aquí lo que me contó. El despido le había inquietado poco, tenía dinero en su bolsillo, y hasta entonces había visto que de nada se carece con dinero. Con que se había ido a la taberna, donde comenzó por pedir una botella, pero al tercer vaso vio entrar al huésped. ¿Acabaréis pronto?, le había preguntado éste. ¿A qué viene esa pregunta?, había contestado el trabajador. Porque he oído decir que eres tú el que has dado un bofetón a Enrique IV. Pues bien, sí, yo soy, había contestado descaradamente el trabajador. ¿Y qué? ¿Cómo y qué? Que no quiero dar de beber a un bribón como tú que atraería la maldición sobre mi casa. ¿Tu casa? Tu casa es la casa de todo el mundo, y desde el momento que paga está uno en su casa. Sí, pero tú no pagarás. ¿Y por qué? Porque no quiero tu dinero, y como tú no pagarás, no estarás en tu casa, sino en la mía, y como estarás en la mía, tendré el derecho de ponerte de patitas en la calle. Eso en el caso de que seas más hombre que yo. Es que si no basto yo solo, llamaré a mis mozos. Pues bien, llámalos, a ver. El tabernero había llamado y 3 mozos, prevenidos de antemano, habían entrado a su voz, armados de sendos garrotes. Por muchos deseos, pues, que de resistirse tuviera, le había sido fuerza al trabajador retirarse sin decir palabra. Entonces salió y andorreó algún tiempo por la villa, y a la hora de la comida habíase entrado en el figón, al que acostumbraba a ir a comer los trabajadores. Acababa de engullir su sopa cuando entraron los compañeros que habían concluido ya su jornal. Al reparar en él, detuviéronse todos en el umbral y llamaron al huésped para decirle que si aquel hombre seguía yendo a comer allí, todos ellos dejarían de concurrir a su casa, del primero al último. El huésped preguntó qué había hecho aquel hombre sobre el cual pesaba la reprobación general. Contestáronle que era el que había dado un bofetón a Enrique IV. Entonces, largo de aquí, dijo el huésped, avanzándose hacia él, y ojalá se te convierta en veneno la comida. Había aún menos posibilidad de resistirse en el figón que en la taberna. El trabajador, maldito, se levantó amenazando a sus camaradas, que le abrieron paso separándose, no a causa de sus amenazas, sino a causa de la profanación que había cometido. Salió con rabia en el corazón. Anduvo errante buena parte de la noche por las calles de San Dionisio, jurando y blasfemando. Luego, sobre las 10, se encaminó a su posada. Contra la costumbre de la casa estaban cerradas las puertas. Llamó y asomóse el pasadero a la ventana, pero como la noche era muy oscura, no pudo reconocer al que llamaba. ¿Quién va?, preguntó. El trabajador dio su nombre. Ah, dijo el posadero, ¿eres tú? ¿Tú el que ha dado un bofetón a Enrique IV? Aguarda. ¿Y qué tengo que aguardar?, dijo con impaciencia el trabajador, y al mismo tiempo un bulto cayó a sus pies. ¿Qué es eso?, preguntó el trabajador. Toma, lo tuyo. ¿Cómo lo mío? Sí, puedes ir a acostarte donde quieras. No quiero la maldición en mi casa. Furioso, el trabajador cogió una piedra y la tiró contra la puerta. Aguárdate, dijo el posadero, voy a despertar a tus camaradas y verás la que te espera. Comprendió el trabajador que nada bueno podía esperar. Retiróse y, encontrando a 100 pasos de allí una puerta abierta, entró en un cobertizo, donde había un montón de paja. Tendióse en ella y al poco rato quedó dormido. A las 12 menos cuarto parecióle que alguien le tocaba el hombro. Despertó y vio ante él una forma blanca que tenía el aspecto de una mujer y que le hacía seña para que la siguiera. Creyó que sería alguna de aquellas infelices que siempre tienen posada que ofrecer al que puede pagar la posada, y como tenía dinero y prefería pasar la noche a cubierto y en una cama antes que pasarla en un cobertizo y acostado sobre paja, se levantó y siguió a la mujer. Esta dirigióse por la acera izquierda de la Grande Rue, atravesó la calle y tomó por la derecha
introduciéndose en un callejón y no cesando de indicar al trabajador que le siguiese. El hombre, acostumbrado a aquel manejo nocturno y conociendo por experiencia las calles donde acostumbran a vivir las mujeres del género de la que seguía, no vaciló un instante y penetró tras de ella en el callejón. El callejón aquel daba a la campiña, creyó el trabajador que vivía aquella mujer en una casa aislada, y continuó siguiéndola. A los 100 pasos atravesaron una brecha, pero de pronto vio ante sí la antigua abadía de San Dionisio, con su gigantesco campanario y sus ventanas ligeramente teñidas por la luz del hogar interior, junto al cual velaba el guardián. Buscó con los ojos a la mujer. Ésta había ya desaparecido. Tendió la vista a su alrededor y se encontró en el cementerio. Entonces quiso volver a pasar por la brecha, pero sobre la brecha, de pie, sombrío, amenazador, el brazo extendido hacia él, le pareció ver el espectro de Enrique IV. El espectro dio un paso hacia adelante y el trabajador otro hacia atrás. Al cuarto o quinto faltó la tierra a sus pies y cayó de espaldas en el foso. Entonces parecióle ver que se erguían a su alrededor todos aquellos reyes, predecesores y descendientes de Enrique IV. Entonces le pareció que levantaban sobre él los cetros, gritando: «¡Maldición al sacrílego!». Entonces le pareció que al contacto de aquellos cetros, pesados como plomo, ardientes como fuego, sus miembros se despedazaban. En aquel instante daban las 12 y oía los lamentos el guardián. Hice cuanto me fue posible para tranquilizar a aquel infeliz, pero había perdido completamente la razón y después de un delirio de 3 días murió gritando perdón. Dispensadme, dijo el doctor, pero no acabo de comprender la consecuencia de vuestro relato. El accidente de vuestro trabajador prueba que, preocupada la imaginación con lo que le había acaecido durante el día, en estado de vigilia o en estado de somnambulismo, comenzó a andar errante por la noche, que, divagando a la aventura, entró en el cementerio y que mientras miraba al cielo en lugar de mirar a sus pies, cayó en la huesa, donde naturalmente y a consecuencia de su caída se rompió un brazo y una pierna. Ahora bien, vos nos habéis hablado de una predicción realizada, y no veo en todo ello la menor sombra de predicción. Aguardad, doctor, dijo el caballero. La historia que acabo de contar, y que realmente no es más que un hecho, conduce directamente a esa predicción que voy a narrar y que es un misterio. Es la siguiente. El 20 de enero de 1794, después de la demolición del sepulcro de Francisco I, abrióse la tumba de la condesa de Flandes, hija de Felipe el Largo. Estos 2 sepulcros eran los últimos que quedaban por registrar, pues todos los panteones estaban abiertos, todas las tumbas vacías y todos los esqueletos habían sido arrojados al osario. Solo una sepultura faltaba encontrar, la del cardenal de Retz, que según se decía había sido enterrado en San Dionisio. Habían vuelto a cerrarse todos los panteones, o casi todos. El de los Valois y el de los carlovingios no quedaba abierto más que el de los Borbones, que debía cerrarse al siguiente día. Pasaba el guardián su última noche en la iglesia donde nada tenía ya que aguardar y se aprovechaba del permiso de poder dormir. A medianoche fue despertado por el sonido del órgano y de los cantos religiosos. Se frotó los ojos y volvió la cabeza hacia el coro, es decir, hacia el lado de donde partían los cantos. Entonces vio con el mayor asombro las gradas del coro ocupadas por los religiosos de San Dionisio, a un arzobispo celebrando en el altar, la capilla ardiente iluminada, y bajo la capilla ardiente el gran paño de oro mortuorio que no acostumbra a servir más que para cubrir los cadáveres reales. Cuando el guardián despertó, había terminado ya la misa y empezaba la ceremonia del entierro. El cetro y la corona, colocados sobre un almohadón de terciopelo rojo, fueron entregados a los heraldos que los presentaron a 3 príncipes. Enseguida
más bien deslizándose que andando, y sin que el ruido de sus pasos despertara el menor eco bajo las bóvedas, adelantáronse los gentilhombres de cámara, que tomando el cuerpo lo llevaron al Panteón de los Borbones, el único que había quedado abierto, pues según he dicho, habíase ya cerrado los otros. Entonces bajó el rey de armas al Panteón, y una vez allí llamó a los heraldos, para que fueran cada uno a llenar su cometido. El rey de armas y los heraldos eran en número de 5. Desde el fondo del Panteón el rey de armas llamó al primer heraldo, que bajó llevando las espuelas. Enseguida al segundo, que bajó con las manoplas. Después al tercero, con el escudo. Después al cuarto, con el yelmo coronado. Por fin al quinto, llevando la cota de malla. Enseguida llamó al primer escudero trinchante, que llevó el estandarte, a los capitanes de los suizos, de los arqueros de la guardia y de los 200 gentilhombres de palacio, al escudero mayor que llevaba la espada real, al primer chambelán con la bandera de Francia, al mayordomo mayor ante el cual pasaron todos los demás mayordamos arrojando sus bastones blancos en el Panteón y saludando a los 3 príncipes portadores de la corona y del cetro, a medida que iba desfilando, a los 3 príncipes que llevaron a su vez el cetro y la corona. Entonces el rey de armas gritó en voz alta y por 3 veces: «El rey ha muerto, viva el rey. El rey ha muerto, viva el rey. El rey ha muerto, viva el rey». Un heraldo que había permanecido en el coro repitió el triple grito. En fin, el mayordomo mayor rompió su vara en señal de que la casa real estaba rota. Luego sonaron las trompetas y despertó el órgano. Después, a medida que las trompetas sonaban cada vez más débilmente y que el órgano gemía cada vez más bajo, las llamas de los cirios palidecieron, los cuerpos de los concurrentes se borraron, y al último gemido del órgano, al último de la trompeta, todo desapareció. Al siguiente día, el guardián, anegado en lágrimas, contó el entierro que había visto y al cual solo él, pobre diablo, había asistido, prediciendo que aquellos mutilados sepulcros volverían a ser colocados en su lugar, y que no obstante los decretos de la Convención y la obra de la guillotina, Francia vería una nueva monarquía y San Dionisio nuevos reyes. Por semejante predicción, prendieron y estuvieron a punto de matar al pobre diablo, que 30 años después, es decir, el 20 de septiembre de 1824, tras de la misma columna donde tuvo su visión, me decía, tirándome de un faldón del frac: «Y bien, señor Lenoir, me engañaba cuando os decía que volverían un día nuestros pobres reyes a San Dionisio». En efecto, aquel día enterraban a Luis XVIII, con el mismo ceremonial que viera practicar el guardián de las tumbas 30 años antes. Explicad esto, doctor. Fin del capítulo 9.